Comenzamos el capítulo cuarto, que nos habla del contrato de suministro. Es un capítulo relativamente breve en comparación con los anteriores. Solo consta de 9 artículos, así que vamos a hacer un repaso rápido. Sección primera, regulación de determinados contratos de suministro. Aquí se hace referencia a dos figuras jurídicas con entidad propia. Una es el contrato de arrendamiento y otra es el contrato de fabricación. Del artículo 298, que nos habla del contrato de arrendamiento, yo simplemente destacaría dos aspectos. El primero, que en los contratos de arrendamiento, sobre todo en los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece con claridad que el mantenimiento del inmueble en óptimas condiciones, de acuerdo como lo recibió, corresponde al arrendatario, es decir, a quien está haciendo uso, a la persona que está dentro del bien inmueble y que está haciendo uso del mismo. Para el caso de la administración pública se produce un desplazamiento de esta obligación y nos dice que durante la vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo la asumirá el empresario o arrendador. ¿De acuerdo? Se produce el desplazamiento desde la obligación del arrendatario en la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta el arrendador en la Ley de Contratos del Sector Público. Y de otro lado, lo más destacable también de este artículo es el pago en concepto de canon de mantenimiento, que si se determina en los pliegos, se deberá pagar a la Administración, especificando además, tanto en los pliegos como en la contabilidad, cuentas separadas para el pago de la renta, que es en concepto del arrendamiento, y para el pago del canon de mantenimiento. El artículo 299 nos habla de los contratos de fabricación, y de este artículo lo que merece la pena destacar es que las normas de publicidad y suministro, o las fases de publicidad, mejor dicho, las fases de publicidad y procedimiento de adjudicación del suministro, a ver, señalamos bien, publicidad y procedimiento de adjudicación del objeto del suministro se acomodarán en todo caso a las normas del suministro, pero la ejecución de los bienes o la fabricación de los mismos se regirán en todo caso por las normas generales y especiales del contrato de obras. Lo que viene a destacar este artículo es que se aplican normas de distintos contratos en función de cuál sea la prestación que se va a realizar. Si es la fabricación, el contrato de obras; si es la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el contrato de suministro. En la sección segunda se habla de la ejecución del contrato de suministro. Se abre con el artículo 300, fácil de recordar, que menciona dos figuras distintas, la entrega y la recepción. El apartado primero y segundo nos hablan de la entrega. El apartado primero pues nos dice lo que es obvio, que el contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro de conformidad con lo exigido en el pliego. El apartado número 2 nos dice que cualquiera que sea el tipo de suministros, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización antes por pérdida de averías o perjuicios ocasionados antes de la entrega a la Administración, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al recibirlos. Es decir, que el contratista será el responsable de que los bienes se mantengan indemnes hasta el momento de la entrega, salvo que salvo que la Administración incurriera en mora a la hora de recibirlos. Pero para esto es necesario, y recordemos la figura de la constitución en mora de la Administración, es necesario que la Administración que va a contratar, o que, mejor dicho, que ha contratado, que va a recibir estos productos, el órgano de contratación levante un acta en el cual señale exactamente la fecha en el que se ha producido la puesta a disposición de los bienes o productos y la Administración no lo ha recibido. ¿Para qué? Para poder constatar que efectivamente hay un plazo en el que los bienes deberían haber estado bajo la responsabilidad de la Administración, pero como ésta ha incurrido en mora, estos pueden haber sufrido desperfectos, de los que no será responsable el contratista.
Bien, el tercer apartado está en la misma línea, pero nos dice que cuando el acto formal de recepción sea posterior a la entrega, que es un supuesto relativamente habitual, es decir, se produce una entrega de facto, pero no hay un levantamiento de acta de entrega, durante este plazo la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo en que medie una y otra, siempre y cuando el contratista pueda demostrar mediante algún tipo de documento, en este caso, dado que no hay acta de entrega, lo suyo es proceder a un documento público expedido por alguien que pueda prestar fe pública, pensemos en un notario, por ejemplo, o en algún documento por parte del secretario, que no sea propiamente un acta de entrega, pero que certifique que se han entregado los bienes de facto. No de derecho, pero sí de facto. Y posteriormente se procede al levantamiento del acta de entrega. Si durante este ínterin entre la entrega de facto y el acta de entrega formal se produce algún desperfecto de los bienes que no sea consecuencia de la mala fabricación o de defectos en la fabricación de los bienes, sino que sea defecto de un mal almacenamiento o incluso de fuerza mayor, es indiferente. De esto será responsable ya la Administración a la que se le han entregado los bienes. Y por último, el apartado 4 nos habla de bienes o productos perecederos, donde se dice que será responsable de su gestión, uso o caducidad una vez recibidos la Administración. Tampoco nos está contando nada nuevo, porque una vez recibidos por la Administración cualquier tipo de bien, sea o no perecedero, y se levante acta de entrega, quien es responsable es la Administración. Repito, sea o no perecedero. Bueno, el artículo 301 nos habla del pago del precio. De aquí destacar un par de cuestiones. El apartado 1 es obvio, lo destacamos simplemente para que quede fijado este concepto, pero es obvio que el adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos. Cuando dice formalmente recibidos, se refiere a aquellos que consten en el acta de entrega, que eso es otra. Es decir, los formalmente recibidos puede que haya entregado 100 unidades, pero solo estén en condiciones de ser recibidas 80 unidades, con lo cual el acta de entrega se levantará por 80 unidades y recibirá el pago por los formalmente recibidos, es decir, por los 80. En el apartado 2 nos dice que se podrá incrementar el número de unidades sin necesidad de licitar otro contrato nuevo, en el supuesto a que se refiere el artículo 205.2.c tercero de la Ley de Contratos, que es un artículo que se refiere a las modificaciones de los contratos del sector público. Se exige, no obstante, que se haya fijado en el pliego, y muy importante, que en el pliego también se haya acreditado que existe financiación para hacer frente a este posible incremento, que no es que se vaya a hacer el incremento de forma imperativa, sino que se prevé la posibilidad de que se pueda producir este incremento. En las condiciones del 205, vamos al 205, que es el que nos está diciendo este artículo, y vemos dentro del número 2, el punto tercero y el párrafo C que nos decía el artículo anterior, y nos dice que cuando las modificaciones no sean sustanciales, nos viene a decir, ¿dónde estamos? B, C, A. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista en los pliegos, y cuando se cumplan los requisitos recogidos en este apartado primero son los siguientes. Nos vamos al apartado C y nos dice que cuando las modificaciones no sean sustanciales, y que en todo caso la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato, pero que el valor de la modificación no supere el 10% IVA excluido cuando se refiera a los demás contratos, es decir, a los contratos que no sean de obra.
excluyendo el contrato de obra, en los demás contratos se podrá producir hasta un incremento del 10%, suponiendo este 10% un importe que se admite como obligatorio para el contratista sin que éste tenga derecho a resolver libre de responsabilidad. Es decir, claro que puede resolver, claro que puede, más que resolver, desistir. Puede desistir, pero incurriría en culpabilidad. Solo cuando se supera este 10% es cuando el empresario puede desistir y no incurre en responsabilidad alguna. Bien, esto es lo que nos viene a decir el artículo 302, 301, que era el pago del precio de momento. Simplemente que se paga por los recibidos y que además se puede incrementar el número de unidades hasta un 10% del precio inicial del contrato, pero en este caso sí que exige, a diferencia de lo que dice el 205, sí que se exige que figuren los pliegos. ¿Por qué? Porque ha de estarse seguro, tanto la administración como el contratista, de que van a tener financiación para este posible incremento de unidades, es decir, para pagar este posible incremento. Es la única pequeña discordancia que se puede encontrar respecto al artículo 205, que el artículo 205, como ya hemos dicho, se refiere a modificaciones no previstas en el pliego y lo estamos aplicando a un supuesto en el que sí está recogido en el pliego, con lo cual en principio podríamos pensar que deberíamos acudir al artículo 204, pero no, acudimos al 205 porque es un supuesto en el que la ley determina que la modificación no es sustancial. Aunque no aparezca en el pliego, la modificación no es sustancial y considera que no es sustancial y pone un margen, que es cuando cualquier contrato que no sea de obras, el valor de la modificación no supere el 10%, IVA excluido. Bien, aunque en este caso, repetimos, en el pago del precio sí debe estar recogido en el pliego. ¿Por qué? Porque necesita financiación o necesitamos saber que hay financiación. Bien, el artículo 302 nos habla del pago en metálico y del pago en otros bienes. También es un artículo relativamente sencillo, simplemente nos dice que debe establecerse en el pliego si vamos a proceder al pago en metálico y en otros bienes, y lo único que exige es que la parte que no se va a entregar en metálico sea en otros bienes de la misma clase, sin que en ningún caso estos puedan superar el 50% del precio total. Generalmente este caso se ve muy claro con el ejemplo de ordenadores o sí, aparatos informáticos que se quedan obsoletos, por lo tanto el nuevo contratista que va a suministrar los equipos actualizados se queda con los equipos desfasados o antiguos como parte del precio. Bueno, el contratante verá qué puede hacer con ellos y pues modificarlos o utilizar piezas, etcétera, etcétera. Pero está pensado fundamentalmente para este tipo de casos. El requisito, es decir, no nos olvidemos que no puede superar el 50% del precio total. Y otro detalle también importante es que el compromiso del gasto, la fase A, debe realizar retención de crédito solo por el importe que se va a pagar en metálico. Respecto de los bienes, ¿qué ocurre? Pues lo dice en el apartado número 2, que esto sí está bien explicado, no como otros contratos que están más dejados a la ligera. Nos dice que la entrega de bienes por parte de la Administración se acordará por el órgano de contratación. La resolución que adopte el órgano de contratación, por mor de la cual se va a proceder, aparte del pago, mediante la entrega de bienes de la misma clase, tal como dice aquí la ley, implicará por sí mismo baja en el inventario y, en su caso, si se tratara de bienes demaniales, implicará
por sí mismo, per se, esa resolución, la desafectación, la resolución del órgano de contratación, que es quien decide que parte del pago del precio se va a hacer en bienes de la misma clase. De este artículo tampoco es destacable nada más. Pasamos al artículo 303, facultades de la Administración en el proceso de fabricación. Bueno, se nos habla de una facultad de inspeccionar, de ser informada, también de dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento convenido. Y si bien no lo encuentro en este artículo de forma explícita, sí lo he visto en la ley, en algún otro artículo donde se habla de las facultades de la Administración, no recuerdo el número, pero sé que se habla de las facultades de la Administración, y se dice que sí, puede inspeccionar, debe ser informada del proceso de fabricación, pero esto no supone un derecho íntegro o un derecho completo de inspección. No puede entrar la administración como si se tratara de un camión allí. Voy a inspeccionarlo todo, voy a inspeccionar los libros, voy a inspeccionar la contabilidad, entre otras cosas porque el tema de la contabilidad requeriría previa apertura de un expediente sancionador por parte de la administración tributaria, que no tiene nada que ver con la administración contratante, que simplemente lo que tiene es una facultad de inspección del procedimiento de elaboración o fabricación de los bienes que va a adquirir únicamente. La sección tercera nos habla del cumplimiento del contrato de suministro. El 304 pues está aquí, gastos de entrega y recepción. Ya hemos dicho que tampoco era una figura, la del contrato de suministros no es una figura especialmente compleja, y se dice que, salvo pacto en contrario, en principio los gastos se presume que son del contratista. Y también se advierte que si los bienes que van a ser recibidos, la administración estima que no se hallan en condiciones de ser recibidos porque ha habido un problema durante el transporte y han sufrido desperfectos, o porque no se adecúan a las condiciones del contrato, pues se hará constar así en el acta de recepción y se darán instrucciones, y aunque no lo dice aquí, se darán instrucciones y un plazo, claro, para que el contratista subsane los defectos. Y una vez subsanados los defectos, pueda procederse de nuevo al examen de los productos y a levantar en ese momento, sí, de forma efectiva, el acta de recepción y de conformidad con la entrega de los bienes. El artículo 305 nos habla de los vicios o defectos durante el plazo de garantía. No confundir esta figura, que ocurre a veces, a mí me ha ocurrido, con la figura de vicios o defectos ocultos del Código Civil, que es otra figura jurídica que existe, por ejemplo, en el contrato de obras y comienza a contarse desde la fecha del acta de entrega de la obra y tiene un plazo de 15 años por vicios o defectos ocultos en la obra, por ejemplo. Aquí no estamos hablando de vicios o defectos ocultos, sino de vicios o defectos, digamos, visibles, ¿vale? Para no confundirlo con la figura del Código Civil. Y además que se presenten durante el plazo de garantía, porque el plazo del ejercicio de la acción por vicios o defectos ocultos comprende el plazo de un año desde que aparecen estos vicios o defectos ocultos, pero el plazo para poder estimar que se trata de un vicio o defecto oculto se extiende durante un plazo de 15 años. Y además no tiene nada que ver con el plazo de garantía. Estamos hablando de dos conceptos jurídicos distintos. El concepto de garantía es uno y el concepto de indemnización por daños y perjuicios por la aparición de daños o vicios o defectos ocultos es otro concepto jurídico distinto. Y luego tenemos el tercer concepto jurídico, que es el de vicios o defectos, como he dicho yo de alguna manera, vicios o defectos visibles, ¿vale? Y que aparecen además durante el periodo de garantía. Bien, pues tampoco tiene mucha complicación. Si durante el plazo de garantía se advirtiese la existencia de defectos, en principio la Administración lo que tiene es un derecho de reposición o de reparación
si estimase el órgano de contratación o la administración que con esta reparación pues iba a ser suficiente para que los bienes estuvieran en condiciones de ser usados a continuación de esa reparación. En segundo lugar, nos dice que el contratista siempre tiene derecho a ser oído. Esto es imprescindible. Siempre que hay un procedimiento en el que la administración procede a denunciar defectos en cualquier contrato, en el de obras, defectos en la ejecución de la obra, defectos en la concesión, incluso en el acuerdo de rescate, siempre hay audiencia del contratista. Y sobre todo cuando se producen daños por la prestación de servicios del concesionario, daños por el funcionamiento normal o anormal, siempre hay audiencia del contratista. El tercero nos dice que si el órgano de contratación estima que los bienes suministrados no son aptos, ya no es que presenten vicios o defectos o estén en mal estado, sino que no son aptos. Dice como consecuencia de los vicios, pero no necesariamente tiene que ser como consecuencia de los vicios. Puede ser consecuencia de que no se ajustan con exactitud a las instrucciones que aparecen en los pliegos. Y entonces, bueno, pues la administración considera que no son aptos y tiene la potestad de rechazar los bienes, dejándolos, esto en el acta de entrega. En el acta de entrega redacta esta cláusula de rechazo porque los bienes no son aptos, es decir, fijando como causa que no son aptos, ya he dicho, bien como consecuencia de vicios o defectos observados, o bien sencillamente porque no presenten defectos pero no se adecúan a lo que se exigía en los pliegos. Así pues, en el acta rechaza los bienes, hace constar este rechazo de forma fehaciente, los deja de cuenta del contratista, queda exenta la administración de la obligación de pago y además tiene derecho a la recuperación del precio satisfecho. Y el apartado 4 simplemente nos dice que una vez terminado el plazo de garantía, pues queda extinguida la responsabilidad cualquiera por parte del contratista y además ya desaparece cualquier tipo de relación contractual entre el contratista y la administración. La sección cuarta, también breve, habla de la resolución del contrato de suministros. Es el artículo 306 el que nos habla de las causas de resolución, que nos dice que además de las generales, con ello se está refiriendo a las causas del 211 que hemos mencionado tantas veces. Bueno, pues serán las siguientes. Primero, desistimiento antes de la iniciación del suministro imputable a la administración por un plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor. Esta causa está también contenida en el artículo 198 que habla de las causas de resolución de los contratos. La letra B nos habla de que el desistimiento pudiera producirse una vez iniciada la ejecución, cuando por un plazo superior a 8 meses se produzca, creo que no me he explicado bien, el desistimiento una vez iniciada la ejecución o la suspensión del suministro por un plazo superior a 8 meses acordada por la administración, salvo que en el pliego se establezca otro plazo menor, podría dar lugar a la resolución del contrato, dado que quien tiene que dictar resolución por la que se extinga el contrato es el órgano de contratación. Y el órgano de contratación puede no considerar oportuno la resolución del contrato. Así pues, causas de resolución: el desistimiento antes de la iniciación por un plazo superior a 4 meses o el desistimiento o suspensión una vez iniciada la ejecución por un plazo superior a 8 meses, siempre imputable a la administración. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Artículo 307, pues aquí sí que está indicado, como yo decía en otros supuestos, sí que está indicado cada causa y el porcentaje que corresponde en concepto de indemnización.
En principio, la resolución dará lugar a la recíproca devolución de los bienes, es decir, el contrato entra en fase de liquidación y se procede a la mutua restitución de prestaciones, tanto si son pago de dinero, pago del precio o entrega de bienes. Y del importe, pues es lo que acabo de decir. Entra en fase de liquidación y se procede a la mutua restitución de prestaciones económicas y prestaciones de suministro. 2. En el caso de la letra A, es decir, que esté antes de iniciarse la ejecución, suspendido o desistido, mejor dicho, no, los dos supuestos, que se produzca desistimiento o suspensión por un plazo igual o superior a 4 meses, pero antes de la iniciación del suministro, la indemnización será del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. Y después tenemos el apartado 3, que nos habla del supuesto B, aquel en el que durante la ejecución del contrato se procede a la suspensión o se procede a la el desistimiento o la suspensión por un plazo igual o superior a 8 meses imputable a la administración, y en este caso la indemnización a recibir es del 6% de lo dejado de realizar en concepto de beneficio industrial. Y con esto se concluye